un crimen plagado de errores, Amanda convertida en la culpable perfecta y un proceso judicial que terminó siendo un circo mediático. En el día de hoy les resumo Amanda Knox, una historia retorcida. Espero les guste. Ella es Amanda, una joven americana bastante particular, con una alegría que a menudo desconcierta a quienes la rodean. Sin embargo, tras esa fachada, se esconde la verdad. Amanda fue condenada por ejecutar a su compañera de cuarto, y ahora, 13 años después, vuelve al lugar de los hechos para dar el cierre definitivo. En ese momento, nos trasladamos al pasado, donde observamos que a los 19 años, la muchacha se embarcó en un viaje a Italia. Ahí, vivió por corto tiempo con 3 compañeras, entre ellas Meredith, su mejor amiga de entonces, y a quien le ocurrió un fallecimiento trágico que comenzaremos a desmenuzar. El día del crimen, 2 de noviembre del 2007, Amanda pasaba la noche con su novio Raffaele, un chico al que apenas conocía, y al regresar a casa, ella fue encontrando manchas de sangre que poco a poco se juntaron con una escena que encendió sus alarmas, por lo que llamó a Raffaele para revisar juntos la casa, descubriendo, al parecer, que alguien estuvo oculto, y las cosas subieron de tensión cuando otra compañera del cuarto llamada Filomena llegó con euforia en búsqueda de Meredith, a quien encontraron eliminada en su habitación tras forzar la puerta. Pronto, la policía se hizo presente, y como típica escena del crimen, también apareció el fiscal que se apropió del caso. Él era Giuliano Mignini, quien enseguida puso el ojo en Amanda sin ningún fundamento. Al día siguiente, la policía comenzó a tomar la declaración de ella, de Raffaele, de Filomena y los demás amigos del grupo, quienes por cierto coincidían en que Amanda no les terminaba de caer bien por sus particulares comportamientos, pero tras una larga jornada, la policía los dejó libres a todos y le pidieron a Amanda que regresara en unas horas, pues ella era la testigo más importante. En ese momento, la joven recibió la llamada de su madre, quien le dijo que se quedara en Italia para colaborar con las autoridades, mientras ignoraba que estaba siendo escuchada por el departamento de investigación. Y de pronto, en el presente, vemos que Amanda y su familia se reencuentran en una capilla con el fiscal Mignini, quien la condenó años atrás. Con ese tenso reencuentro, Amanda revela su versión de lo que realmente pasó, ya que días después del crimen de su amiga, el 6 de noviembre, las noticias anunciaban que Amanda había confesado. Eso fue provocado por el fiscal Mignini, que continuaba la investigación con los compañeros que vivían en el piso de abajo de la casa, donde encontraron rastros de sangre y por alguna razón solo se enfocaba en Amanda. Esta pasaba de interrogatorio en interrogatorio, demostrando signos de agotamiento, por lo que en medio del proceso, los detectives y el cuerpo policial concluyeron que ella era la culpable, pues detectaron varias mentiras en su historia, algo que al parecer ella hacía de manera inconsciente. Así, la policía hizo que Amanda regresara a la escena del crimen con la intención de ver su reacción y comportamientos, algo que solo acentuó las sospechas, y más tarde llamaron a Raffaele para declarar, y ella lo acompañó. Ese fue el momento en que todo se descontroló para Amanda, ya que la policía dirigió todas las pruebas hacia una sola sospechosa, ella, y más aún cuando Raffaele afirmó que Amanda no estuvo con él la noche del homicidio. Así que los policías fueron con todo contra Amanda, hasta que la muchacha colapsó, confesando que Patrick, su jefe en la cafetería donde trabajaba de noche, cometió el crimen. Tras eso, la policía la presionó para firmar una declaración que implicaba a Patrick, Raffaele y a ella misma en el crimen, y aunque inmediatamente Amanda intentó retractarse con una carta que relataba su verdadera historia, argumentando que todo fue producto de coacción policial, ya era demasiado tarde. Los 3 fueron detenidos. Ese mismo día, Amanda fue llevada a prisión, examinando el problema en el que se había metido por ingenua, por no contratar a un abogado y porque su percepción de la realidad a veces le jugaba en contra. Mientras que el detective se reunió con sus inspectores y estalló en cólera, ya que estos se pavoneaban de haber condenado a 3 personas, que además eran inocentes, y solo con una confesión que carecía de toda prueba. Con los días, Amanda por fin se reunió con su madre, Eda, quien había pedido ayuda a la embajada, y abogados interesados en el caso de su hija, quien tuvo su primera audiencia. Aunque poco después, las cosas se pusieron de mal en peor para la muchacha, ya que la policía encontró su supuesto ADN en el arma homicida en el apartamento de Raffaele. Pero una noche, tras una nueva audiencia donde los medios italianos y estadounidenses la tacharon de asesina y depravada sexual, por fin recibió buenas noticias. Mignini obtuvo un reporte forense que revelaba que las huellas en la habitación de la víctima no pertenecían a Amanda, ni a su novio, ni al pobre de Patrick, sino que eran de Rudy, apodado El Varón,
un joven con historial criminal que insistió en que solo intentó ayudar a Meredith y afirmó que Amanda no estaba en la casa la noche del crimen. Aún así, la policía capturó a Rudy y rectificó su error dejando en libertad a Patrick. Sin embargo, para Amanda y para Rafaele, la pesadilla continuó, pues permanecieron encarcelados más de un año sin avances claros en el caso. Pero todo cambió el 16 de enero de 2009, cuando se anunció el juicio público contra Amanda. Durante el primer día, los medios de ambas naciones observaban con atención. Los testigos recordaron episodios de la relación entre Amanda y la víctima. Sus antiguas compañeras, incluida Filomena, que no podía mirarla a los ojos, declararon en su contra. Y mientras la historia alterna momentos del presente y del pasado, nos trasladamos al 1 de noviembre del 2007, la noche del crimen, donde Rudy se coló en la casa de Amanda y sus compañeras para robar, pero se encontró de lleno con una escena que lo señaló como el único autor del homicidio. Además, también vemos lo que ocurrió con Rafaele durante su interrogatorio, donde al igual que Amanda, la policía lo presionó hasta forzar una declaración distorsionada, lo que explica el cambio en su versión de los hechos. Por lo que a casi 2 años desde el día de la condena, y en medio de un nuevo juicio, los abogados defensores de Amanda y Rafaele cuestionaron la validez de las pruebas de ADN, revelando fallos en los protocolos de recolección y demostrando un sesgo en la investigación que claramente desfavorecía a los tortolitos. Aunque en la fase final del juicio, durante los últimos alegatos, el fiscal Mignini presentó una versión de los hechos basada en una idea ficticia que se formó en su mente, alentada por sus colaboradores incompetentes, por lo que la sentencia se resolvió en contra de Amanda y de Rafaele, condenándolos a más de 20 años de prisión. De esa manera, Amanda cayó en depresión, enfrentando 2 años de espera para iniciar el proceso de apelación, y con el tiempo la muchacha sentía que su vida se le escapaba, hasta que un día recibió la carta de un abogado experto que le llenó de esperanza. Este mencionaba que sus interrogatorios pudieron haber sido manipulados por el equipo policial encabezado por Mignini. Además, Amanda se enteró por Rafaele de que Mignini fue acusado por abuso de poder en un caso paralelo en el que había trabajado varios años. Así, el 11 de diciembre de 2010 comenzó su juicio de apelación, en el que investigadores expertos analizaron a fondo las pruebas y presentaron un video que desestimaba todas las evidencias recolectadas por el equipo de Mignini. Nada más y nada menos que 50 errores cometidos, errores que claramente comprometían y contaminaban la escena del crimen y que habían llevado a la condena de los jóvenes. Entonces, casi un año después, en octubre del 2011, llegó el momento del veredicto tras un conmovedor discurso de Amanda, quien decidió esperar la decisión en la capilla de su amigo sacerdote, el padre Saulo. Y cuando el juez los declaró inocentes, Amanda y Rafaele sintieron que por fin recuperaban sus vidas. Sin embargo, Amanda volvió a su país recibida por su familia y amigos entre un tumulto de periodistas, y con los días su madre se dio cuenta de que la joven sufría estrés postraumático. Así que mientras la familia intentaba recuperarse, el 31 de octubre de su primer año libre, una carta anónima con amenazas llegó a su casa en Seattle. Pero los años pasaban y Amanda enfrentó su trauma escribiendo un libro sobre su historia, buscando recuperar su credibilidad. Aunque en enero del 2014, un tribunal de Florencia los recondenó a ella y a Rafaele, tras una revisión ordenada por la Corte Suprema italiana en 2013 por lagunas en la absolución. Así que Amanda volvió a deprimirse, hasta que un día encontró consuelo con otros condenados injustamente. Por lo que un año después, en marzo de 2015, la tensión llegó al límite, aunque la Corte Suprema los absolvió definitivamente, citando pruebas insuficientes. Sin embargo, un detalle seguía incomodando a Amanda, pues en Italia insistían en que ella sí estuvo presente durante el crimen, así que decidió confrontar a Mignini de una vez por todas. Por lo que Amanda le escribió varias cartas, desahogando su dolor por ser vista eternamente como la homicida de su compañera de cuarto, y por el ensañamiento injusto que le costó 4 años en prisión, aunque también le dedicó palabras amables, tratando de comprender su obsesión sin motivo. Sin embargo, él respondió que no debatiría el caso, pero le sugirió una película sobre un fiscal atormentado por condenar a un inocente, cosa que ella tomó como una confesión de su negligencia. Tras más cartas, Mignini aceptó reunirse con ella en Italia, pero la familia de Amanda se opuso, ya que en ese punto la muchacha contaba con una vida plena junto a su esposo Chris y su hijita. Pero ella insistió, necesitaba respuestas a las preguntas que su hija le haría al descubrir la verdad. Por lo que llegamos al presente de la historia en 2022, cuando Chris y Eda decidieron acompañarla en su viaje, y hasta la capilla del padre Saulo, quien siempre la apoyó.
Allí, Amanda confrontó a McNeely por el daño causado, pues había encarcelado a 3 inocentes y privado a la familia de Meredith de descubrir al verdadero culpable, aunque él se defendió diciendo que solo siguió las evidencias y todas iban contra ella. Pero ella le recordó que eran inválidas, y la tensión creció hasta que Amanda rompió en llanto, comparándose con una joven asustada como las hijas de él. McNeely se conmovió, admitiendo que no la odiaba, pero defendiendo su posición y explicando que siempre habrá dos verdades posibles, la jurídica y la real. En ese momento, él también rompió a llorar, y Amanda concluyó que McNeely reconocía su inocencia y cargaba con las culpas de sus actos. Por lo que finalmente se despidieron y poco después Amanda se reencontró con Raffaele. Desgraciadamente, su vida seguía siendo una tortura, pues sus trabajos y relaciones se desmoronaban al descubrir su pasado en internet. Aún así, Raffaele la calmó, asegurándole que no la culpaba ni lamentaba haberla conocido. Con eso, Amanda cerraba capítulos, y su última visita fue a la casa donde todo ocurrió, donde se emocionó al recordar a Meredith, y finalmente comprendió que debía seguir adelante y vivir con la tranquilidad de que siempre fue inocente. Y hasta aquí el resumen, amigo. Deja tu like y suscríbete, me ayudas mucho así. Pon en comentarios qué te pareció esta trama. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.